Él es Edgar Núñez Jiménez, quien nació en Copainalá, Mezcalapa, Chiapas. Ha sido publicado en los libros Ensaya, Antología de Ensayos Universitarios, Universidad Veracruzana, México, 2013. Brevísimos. Ediciones Equinoccio, Argentina, 2019. Esto solo podía pasar en verano. Primer concurso informal de microcuentos de verano, España, Tenerife, 2019. Perros, Ediciones Sherezade, Chile, 2019. Diversidades, minificciones alternas, El Taller Blanco, Ediciones, Colombia, 2020. Y en Los Excéntricos, Lapicero Rojo, Editorial, México, 2020. Textos suyos también aparecen en la Antología Virtual de Minificción Mexicana, México. Yo nací en Copainalá, estuve como los primeros 18 años de mi vida allá y empecé a leer desde muy pequeño y bueno, mis papás me compraban unos libros de cuentos infantiles, de los clásicos cuentos infantiles ilustrados, pero yo siempre quería leer más, quería tener más libros, obviamente no se podía, y yo releía esos pequeños libros ilustrados, y cuando ya no podía seguir leyendo los mismos libros, mis papás tenían una Biblia guardada bajo llave. Entonces yo sacaba esa Biblia de donde tenían guardado, era como algo muy secreto, como muy íntimo, leía a escondidas la Biblia. Era una Biblia también ilustrada y bueno, la Biblia me marcó desde los 7, 6 años, porque había pasajes obviamente como muy horrorosos, y esos pasajes horrorosos me siguieron toda la vida. Y también de manera como muy fortuita en Copainalá, como en el año 1995, 1996, se funda una radiodifusora indigenista y había un antropólogo que vivía a escasas casas de donde yo vivía, como a 3 casas, éramos como vecinos, y él me llevaba los libros de esa radiodifusora, porque tenía una biblioteca como muy pequeña, pero muy nutrida, y también me llevaba a la radiodifusora, y yo entraba a esa biblioteca, y escogía los libros, sin saber qué era lo que estaba yo leyendo. Lo que más leí en esa biblioteca como personal fue mucha literatura oral, que también habían leyendas y mitos celtales, tzotziles, zoques, porque era una radiodifusora indigenista. Y entonces yo tuve como esa fortuna de tener esos recursos, pues eran los únicos recursos que yo tenía, pero fueron unos buenos recursos, porque en esa edad yo no sabía realmente lo que leía, pero ya mucho tiempo después, cuando ya fui universitario, empecé a buscar esos libros que yo recordaba, y eran libros que eran adaptados y que también eran ilustrados, pero eran libros, por ejemplo, eran cuentos más bien, o textos de Heraclio Cepeda, por ejemplo, de Octavio Paz. O sea, en ese tiempo yo no sabía quiénes eran, pero sí recuerdo, esas lecturas tempranas sí las recuerdo mucho. Recuerdo, por ejemplo, de Heraclio Cepeda, lo que leí de él a esa edad es un texto que se llama Dedos de Luna, donde venía todo el cuento completo en un libro, pero venía también ilustrado. Entonces, era como una cosa, como un tesoro, o sea, de lo ilícito, de lo secreto, de lo prohibido, que era leer la Biblia. De pronto me vi como en
espacio donde todo eso era permitido. Que te marcó algunos pasajes de la Biblia, ¿cuáles fueron? Porque finalmente en tu literatura hay muchos personajes bíblicos, de pronto esa intertextualidad, esa conexión con estos personajes es algo recurrente en tu obra, considero. Quisiera saber cuáles fueron esos pasajes y por qué. Bueno, uno de los pasajes que sí me marcó mucho es el sacrificio de Isaac. Esta historia del patriarca Abraham y su hijo que va y sube la montaña para sacrificar a su hijo, que no es su único hijo. También eso es algo como errado, porque se cree que es el único hijo que tiene y no es el segundo hijo que Abraham tiene, pero sí me marcó esa parte de que el padre subiera con el hijo a sacrificarlo, y estaba la pintura donde ya estaba a punto de matarlo, y eso sí me sorprendía mucho. Me sorprendió mucho el pasaje de la mujer de Lot, que se convierte en una estatua de sal. Me sorprendió mucho la parte de las hijas de Lot, que se acuestan con su padre, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la escalera que ve Jacob, Jacob ve una escalera al cielo, los sueños de José, la condición de Job, que es probado y que le salen llagas en el cuerpo y se le muere toda la familia, y la mujer le dice, por Dios, Job, reniega de tu Dios y muérete. O sea, eran cosas como muy, como trágicas, ¿no? Fueron particularmente como los episodios muy trágicos y dramáticos fueron los que me quedaron en mi inconsciente. Bueno, la decisión creo que sí la tomé desde también siendo muy adolescente. O sea, sí quería, desde siendo adolescente yo quería estudiar literatura, porque también ya estando en la secundaria, cuando uno es adolescente, pues uno pasa por momentos complicados, ¿no? De identidad y de eso. Y yo recuerdo también que en la época que me tocó estudiar, nos prestaban los libros del Rincón, que es una maravilla los libros del Rincón, porque hay grandes clásicos ahí, traducidos por grandes escritores, tanto mexicanos como latinoamericanos. Y entonces ahí empecé también a leer y a redescubrir todo lo que ya había leído siendo niño. Empecé ahí a reencontrarme con Octavio Paz, con Juan Rulfo, con Heraclio Cepeda, con todos los que ya había leído sin saber. Y en ese momento ya yo tenía esa decisión de estudiar literatura. O sea, ya era algo que ya tenía esa intención, y cuando ya estuve en preparatoria me fui directamente a Ciencias Sociales y Humanísticas en ese perfil, y ya presenté mi examen en la Universidad Autónoma de Chiapas y finalmente quedé, pero yo ya tenía decidido que iba ya a estudiar. De hecho, dije, si en algún momento no paso el examen, voy a volver a intentar, porque era ya mi objetivo prácticamente. Cuéntame acerca de todas las publicaciones que tienes. Es impactante la trayectoria que has logrado a pesar de tu juventud y los lugares en donde has sido publicado, tanto por tu trabajo en cuento como en microrelato. Bueno, hay una publicación que yo quiero mucho, que yo estimo mucho, que es el que fue publicado por la Universidad Veracruzana en 2013. Yo considero que esa es mi primera publicación propiamente dicha, aunque fue un libro digital, nunca salió como libro impreso. Sí estaba esa posibilidad de que saliera
como un libro impreso. Y la persona que compila ese material es una maestra que yo quiero muchísimo, que me animó. Ella es una como mentora y que le voy a agradecer toda la vida porque me animó a sacar la pluma, porque yo venía de la universidad, de la Autónoma de Chiapas y todo, pero en mi proceso creativo se había como quedado detenido, yo no escribía. Y entonces Marina Cuellar Martínez, que ella es la que hace la antología de ensayos universitarios, de Ensaya, me dice, Edgar, tienes que escribir, tienes que ensayar, te tienes que atrever. Hay una frase que yo voy a recordar para toda la vida que me dice, si tú te caes, no tengas miedo porque yo te sostengo. Y entonces yo hago un texto que se llama Como espina en la rosa, que es un ensayo así entre poético y tiene prosa poética y habla de la soledad y habla de mis obsesiones de la Biblia y otras cosas. Entonces, gracias a ella yo me aventuro de nuevo y sale publicado por la Universidad Veracruzana. Y de 2013 a 2019, pues pasan 6 larguísimos años donde me pasa de todo. Y el año pasado es cuando empiezo, bueno, vuelvo otra vez a la creación, vuelvo otra vez a desempolvar todo, a revisar textos muy viejos que yo tenía ahí guardado, que yo no sabía que aún existían, algunos textos se perdieron. Y empiezo a reescribirlos y a mandarlos en convocatorias. Bueno, ahí te tengo que agradecer a ti también porque tú fuiste otra de las personas que me animó y bueno, empieza toda esta ola de una buena recepción de mi trabajo, que no me lo esperaba. Sale la publicación de Paola Tena, que es este librito objeto de Esto solo podía pasar en verano, que pues es un libro cartonero, pero también lo aprecio mucho porque pues fue un libro como muy bonito, de manera como internacional, una presencia ya internacional, que compila Paola Tena, es una plaquette. Y bueno, yo mando también en este primer concurso informal de cuentos de verano y quedo seleccionado. Es el sol, la aridez sobre la tierra, la que presagia las lluvias. El verano de hace 3 años, el que me lo presentó con su juventud desbordante, fue el mismo que me lo quitó hace 3 meses. La pasión desenfrenada de aquellos días se volvió tormenta y huracán después. La lluvia que sucedió al estío fue un lento manantial de tristezas. Lo quise desde que lo conocí cerca de una cascada de más de 50 metros y nos amamos en las aguas tibias del Río Grande. Pero el verano dislocó todo, lo mancilló y lo sepultó. Ahora que no está y lo echo de menos, me hundo en el sopor de la nostalgia y la desazón. Desamor y melancolía le llamo. El epidemiólogo lo nombra de otra manera. Verano, publicado Esto solo podía pasar en verano, compilado por Paola Tena, que también me animó mucho porque yo no conocía pues a nadie del medio, nunca había hecho minificción, y sin embargo, pues mi trabajo sí lo fueron aceptando. Después de lo de Paola Tena, fui seleccionado en Ediciones Equinoccio en Argentina, en Brevísimos,
que eso no lo tengo físico porque sí está, sí lo venden en Mendoza, pero se me dificultó tenerlo, pero después de lo de Argentina viene pues también dos puertas grandísimas de Chile, de Santiago de Chile, de Ediciones Sherezade, que emite la convocatoria Ediciones Sherezade, que está liderada por Lorena Díaz Mesa. Y bueno, en estos bestiarios igual tengo la fortuna de quedar en 2 de los 3 bestiarios, y también fue como una sorpresa porque jamás pensé que fuera yo a quedar en una antología como de esta dimensión, de esta editorial independiente que tiene pues una presencia ya establecida, que ya tiene un proceso editorial ya muy fundamentado, que va a ferias de libros, que tiene un compromiso editorial muy grande. Entonces yo no pensé tampoco que fuera a quedar en Perros. Aquí está. Que es una antología como pequeñita, pero también muy, muy bonita estéticamente, la portada. Y en Gatos 2, también quedó en Gatos 2. Y pues me sorprendió mucho la noticia de esos 2 dictámenes que convocó Ediciones Sherezade. Bueno, voy a leer Salem, que fue compilado en Gatos 2 de Ediciones Sherezade. Ante el último estertor de su dueña, el gato curioso restriega su cabeza en los pies que penden y no tocan el suelo. No sabe lo que pasa. Lanza un maullido lastimero, pero sin perder su vanidad. El verdugo levanta al animal ante el patíbulo, sosteniéndolo fuertemente de su garganta. El gato maulla mientras el tiempo pasa a través de sus pupilas como un reloj. La muchedumbre enardecida pide el sacrificio. El error de Dios fue darle un pelaje negro como la noche, y la de los hombres enjuiciarlo por el amor y compañía de una mujer solitaria. Y la microficción se llama El chico de los perros, para Romeo Gordillo Hernández. Encontraba a su paso perros a los que iba poniendo nombres que inventaba: Peluda, el Meco, la Niki. Los seguían porque a pesar de que estuvieran sucios o sin dueño, él los abrazaba. La última vez que lo vi a lo lejos, llevaba jauría inmensa de perros. Mi mamá dice que con ellos hizo una balsa para cruzar el río de la muerte y no volver jamás. De los excéntricos, que todavía no me llega, pero ya pronto llega. Ayer el lunes 20 de julio, o sea, ayer fue la presentación, inició la presentación de la Semana Excéntrica. También, ya ahí es otro territorio que también estoy como buceando en ese territorio de texto largo, que a mí siempre me llamó la atención el cuento y el cuento en extenso, la narración en extenso. Y también salí seleccionado en los excéntricos, y ahí lo tengo que confesar que una de las cosas que a mí se me dificultaba mucho era narrar en primera persona. Yo decía que los que no pueden narrar en primera persona no son buenos narradores. Yo tenía esa creencia y yo no podía narrar en primera persona, se me dificultaba mucho porque al narrar en tercera persona o en segunda persona uno se aleja, uno lo ve con distancia, pero al narrar en primera persona uno tiene que ser el narrador, a la vez el personaje, a la vez el actor,
pero no tienes que ser tú, tienes que ser otra cosa o otro personaje, o sea, tienes que meterte como un actor, y a mí se me dificultaba mucho. Y curiosamente este texto que quedó en Los Excéntricos, que se llama Cierta inclinación de la luz, lo narré en primera persona porque era como un obstáculo que tenía, y dije, bueno, voy a ensayar y ensayar y ensayar hasta que salga ya la primera persona. Pero yo creo también que esta voz que se me dificultaba mucho, también la pude obtener gracias a los ensayos que fui haciendo desde la minificción, porque en la minificción yo sentía que la primera persona a veces salía tan natural, y bueno, habían unos textos de minificción que sí empecé a explorar la primera persona, y fueron, o sea, yo creo que me ayudó, fue como un taller que me preparó para alcanzar como el aliento y el tono de un cuento ya más extenso. ¿Cuál crees que sea tu propuesta, pues, estética y artística, querido Edgar? Pues, ay, eso es una pregunta muy difícil, pero bueno, yo creo que a nivel estilístico, sí hay como una búsqueda siempre como de la cadencia y de la música en las frases, o sea, siempre tengo que encontrar como una musicalidad en los textos, y es como algo que también sí batallé un poco, porque al principio mis textos eran como muy descriptivos y muy poéticos, y luego se perdía el tono narrativo. Y de hecho algunas veces tú me lo dijiste, me lo hiciste notar, y yo trabajaba ya también con ello, porque de pronto sí veía que todo era descripción, que todo era como floritura de lenguaje. Y bueno, yo creo que ese es un poco el estilo mío, como la propuesta de sí hacer narrativa, pero siempre buscar este lado poético de las palabras, porque a veces la mayoría de mis textos son como muy sombríos, y lo que le da como luminosidad es las frases, o sea, es como ese juego de luz y sombra. La única luz que a veces puedo dar es a través de la estructura, de la forma, y ya el fondo a veces tiende a ser como trágico, como dramático, como oscuro, pero yo también, mi búsqueda, mi objetivo que yo tengo en mente siempre es regresar a los textos clásicos, a la Biblia, a los griegos, explorar todas esas vetas. Entonces yo creo que de ahí viene un poco hacer como los vasos comunicantes con otras tradiciones. Regularmente también trato de que mis influencias, eso casi, bueno, no sé si lo han visto, pero mis influencias casi son escritoras, también escritores, pero trato de que, por ejemplo, esa sensibilidad femenina se vea en mis textos. Por ejemplo, me gusta mucho Emily Dickinson, Rosario Castellanos, Marguerite Duras, Elena Garro, Amparo Dávila. Son escritoras a las cuales yo acudo para también ver esa sensibilidad. Sobre todo Marguerite Duras y Emily Dickinson, que son como mis libros de cabecera, mis autoras de cabecera. Pero sí, yo creo que, no sé si respondí a tu pregunta, pero creo que es como mi tirada. El proyecto literario en el cual estás trabajando actualmente. Bueno, actualmente el proyecto literario que estoy trabajando es
ya se terminó el libro de Migrantes, de Pasos y Silencios, Testimonios de Migrantes en Chiapas, que es un libro de 28 entrevistas narrados en primera persona de migrantes de Centroamérica y también de Cuba. La mayoría son centroamericanos, pero ahí hay excepciones, hay 6 cubanos, me parece, y 2 personas de Tapachula, de acá del estado de Chiapas, que al principio sí tuve como un poquito de problema de decir, bueno, ¿será que los incluyo? ¿Será que no los incluyo? Pero al ver el concepto de migrante es muy amplio, entonces sí me daba esa oportunidad de incluir a estas 2 personas. Ese proyecto pues ya está finalizado, ya está por imprimirse, y ahorita me encuentro trabajando con un libro de minificciones, pero de eso está todavía como en obra negra, o sea, está empezando, están todavía los cimientos, voy a intentar hacer ahí algunas cosas que tengan que ver con son como textos introspectivos, pero que tienen que ver con la hipnosis. Entonces, ese libro va a ser un libro ya, ¿cómo se diría? Autoral, un libro ya propio, individual, y un libro ya como tal, o sea, con un eje temático y todo. Entonces, ahí estoy trabajando en esos 2. Bueno, en uno nada más, porque el otro ya está finalizado. Edgar, fuiste seleccionado en la antología Diversidades, Minificciones Alternas, editado por el Taller Blanco Ediciones Colombia 2020. Quisiera que me compartieras esta experiencia, porque piensas que es una antología trascendente, pues tiene esta mirada de que ojalá pueda ser reproducida en diversos países, como lo es el Basta 100. Quisiera tú que me dieras cuáles son tus impresiones al respecto, cómo llegas a enterarte de esta convocatoria y también qué sientes al ser seleccionado. Eso me gustaría saber. Bueno, yo me entero de la convocatoria por la antología virtual de minificción, que es quien hace extensiva la invitación. Y bueno, mando 3 textos. De hecho, me aventuré a participar porque sí tenía que ver con un eje temático que era la diversidad sexual, pero a la vez era como muy abierto en temas porque podías explorar esa temática desde diferentes posturas. Y una de esas posturas pues era la mitológica. Y entonces yo empecé como a reflexionar algunos textos que ya tenía elaborados, los empecé a encauzar a ese tema y quedé seleccionado también en esa antología. Yo creo que sí es como muy trascendental por el tema de la diversidad sexual, pero sobre todo yo creo que en estos tiempos en los que nos estamos como resignificando, estamos reflexionando sobre qué es violencia, qué es racismo, qué es inclusión. Entonces yo creo que la antología llega en un momento muy determinante, en donde las piezas están como muy abiertas, o sea, los temas de reflexión están como muy abiertos y pues el libro sirve como un precedente en cuanto al tema de la diversidad desde la minificción que no se venía trabajando.
como un libro antológico de estos alcances, y abona al discurso de la inclusión, de la diversidad, de el racismo, de la discriminación. Entonces yo creo que es como muy, muy importante el libro de La pasión de Sergio Ibaco. El sol cae de filo sobre tu cabeza y es grande el valle de lágrimas que debes recorrer. Sudas de manera incontrolable y tu labio superior, partido y reseco por la sed, se hiende como un terrón de tierra. El aire que acaricia tu rostro te recuerda la respiración tibia de Sergio cuando dormía sobre tu pecho. ¿Amó el eunuco en silencio a aquel que estuvo entre los leones? Yo te amaré con todas mis fuerzas, Sergio, aunque me cubriera el polvo de los gentiles. ¿Por qué no caes de rodillas y dejas de correr? Falta poco, Sergio, y solo sientes los clavos puestos en tus sandalias. Y a través de ese dolor que anuncia la muerte, el recuerdo de Baco te sostiene. Y el alma de Jonatán se quedó prendado de David aquel día que murió Goliat. Con esa misma intensidad te amo a ti, Baco. Llegas sucio por el polvo y las injurias. El miedo se te ha quedado en los ojos. Dios, ¿estaré contigo hoy en el paraíso? Los gentiles esperan con ansias tu cuerpo para mancillarlo, destruirlo, corromperlo. Y Ruth se desnudó en la estera y concibió con vos un hijo para Noemí. ¿No es eso, amado Baco, la prueba más grande de amor? Desgarradas las plantas de tus pies, sientes el filo de la espada sobre tu cuello. Cierras los ojos y piensas en la muerte, pero también en un halo de luz que puede ser la esperanza. No, pues agradecerte a ti, sobre todo porque también fuiste como una piedra angular en estas decisiones de enviar y de ir haciéndome camino en la minificción. Y también quisiera yo agradecer a José Manuel Ortiz Soto, que me invitó hace poco a ser parte de la antología virtual de minificción mexicana y que publicó algunos de mis textos en el blog. Y bueno, y también agradecer a Lorena Díaz Mesa, que también creyó en mi trabajo al seleccionarme en los bestiarios, a Paola Tena, que también creyó y me seleccionó en su libro Objeto, a la editorial Lapicero Rojo también, que me dio la oportunidad de ser parte de Los Excéntricos, y a todas las personas que de alguna u otra manera pues han abonado en mi camino productivo, en mi camino literario,